Estudia, trabaja y te irá bien. ¿Cierto o falso? El tener un sueldo fijo en un trabajo por cuenta ajena, das por sentado que va a ser seguro cuando realmente no depende de ti, porque va a depender de que la otra persona te mantenga o no en el puesto. A partir de ahí, en el momento que se hipotecan a 35 años con una cuota de hipoteca de 1.000 euros de hipoteca o de 850 euros de hipoteca, ¿qué va a implicar eso? Sí o sí, cada mes tienen que ingresar esa cantidad de dinero, porque si no, le quitan la casa. Eso conlleva que ya no van a poder permitirse dejar el trabajo si no les gusta, ya no pueden permitirse hacer pruebas de saber si otra cosa puede funcionar o no, con lo que esa decisión son las principales cadenas que atan a sus manos para que se hagan dependientes de un territorio y de un trabajo. Pero lo asombroso es que a día de hoy te encuentras con personas que siguen creyendo que para poder tener abundancia económica se tienen que limitar a tener una formación reglada, a conseguir el primer trabajo por cuenta ajena que más o menos sea medio qué, y que ya con eso va a tener la vida resuelta. Y sí que creo que no hemos venido aquí para conformarnos con tener una vida escasa. Estudia, trabaja duro, cómprate un coche, una casa, consigue una pareja, ten las mismas amistades durante toda la vida y sé feliz. ¿Te suenan esas frases? Estoy muy seguro de que sí, porque es lo que el sistema nos ha enseñado de que es el sinónimo de éxito y de felicidad para todas las personas. Pero ¿y si te dijera que esto tiene una trampa, que es un engaño? Pues eso es justamente en lo que estaremos profundizando en este vídeo. Y lo estaremos haciendo junto con Mabriel Pérez, economista, empresaria y consultora empresarial con más de 30 años de experiencia y una persona que para mí ha salido de ese sistema y tiene todos esos conocimientos para poder hablarnos sobre ello. Entonces, Maribel, primer punto sería, estudia, trabaja y te irá bien. ¿Cierto o falso? Yo creo que esa es de las primeras programaciones que hace el sistema de forma generalizada. Lo lógico hubiera sido que mi generación hubiera tenido esa programación, cuando se viera que realmente no era algo útil, se hubiera ido eliminando, pero lo asombroso es que a día de hoy te encuentras con personas que siguen creyendo que para poder tener abundancia económica se tienen que limitar a tener una formación reglada, a conseguir el primer trabajo por cuenta ajena que más o menos sea medio qué, y que ya con eso va a tener la vida resuelta. Lo que en realidad está ocurriendo es que esa formación reglada universitaria en muchos casos les prepara para un mundo que ya no existe. Porque lo cierto es que muchos de los conceptos que se siguen estudiando en la facultad son igual que cuando yo estaba cursando económica hace ya más de 30 años. Y la sociedad ha cambiado en esos 30 años. Si ya los que en mi generación salimos de la licenciatura, cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta, ostras, lo que hemos estudiado en la teoría en muchos casos tiene poco que ver con la práctica. A día de hoy es aún más cierto. Y te encuentras con profesiones que acaban preparando a esos alumnos que entregan 5 años de su vida, 4, 3, para una sociedad que ya no necesita esas habilidades. Habilidades que en muchos casos han quedado obsoletas y que al existir una endogamia tan alta en las universidades, por ejemplo, españolas, mucho del conocimiento que se adquiere son de profesores que a su vez estudiaron en esa universidad, con lo que el conocimiento que adquirieron fue el de esa universidad. Y te encuentras con profesores enseñando emprendimiento o empresa, pero que no han tenido nunca una empresa propia. Te encuentras con profesores enseñando derecho, pero que no han ejercido nunca como abogados. Un círculo vicioso. Sí. Entonces, yo creo que eso es el primer mito falso que no te prepara para alcanzar esa vida mejor o esa felicidad. No porque estudies
trabajes, ya vas a tener una vida de tu sueño. Lo primero a la hora de elegir la formación que te va a preparar para tener esa vida de su sueño, yo no me limitaría a la formación reglada, sino que entendería primero, cuál es la vida que yo deseo alcanzar y qué tipo de conocimiento es el que voy a necesitar para alcanzarlo. Y que fuera un conocimiento lo menos programado posible. Hay un experimento que se hizo en diferentes grupos, ¿no? Era para evaluar el nivel de conocimiento o de pensamiento divergente que podían tener los individuos. En el experimento se fraccionó a niños de 0 a 7 años, de 7 a 14, 14 a 21, más de 21. Se les daba un clip, en este caso, y se les decía que pusieran ideas de cosas que podrían hacer con ese clip. Hay un grupo en concreto en el que, teniendo el mismo tiempo, se le ocurren más de 100 ideas para poder hacer cosas con el clip, ¿no? No solo las convencionales de sujetar papeles o que sea un tipo de horquilla para el pelo o para hacer pendientes, sino que uno de los grupos se le ocurren más de 100 ideas. ¿Qué grupo de edad crees que fue, Rubén? No sabría decirte. Pues el grupo al que más ideas se le ocurrieron fue al de los niños de 0 a 7 años. Fíjate. Y quienes tenían menos imaginación y menos pensamiento divergente era el grupo de mayor edad y en concreto la cantidad de ideas que se le ocurrían disminuía mucho en la medida que tenían más formación reglada. Como si cuando nos vamos programando con esa formación dogmática, reglada y estructurada, empezáramos a dejar de pensar fuera de la caja y empezáramos a reducir la cantidad de ideas originales que se nos pueden ocurrir. Claro. Por eso es muy importante cuestionar, estudiar o formarte, adquirir conocimiento. Yo no lo encuentro negociable, claro que vas a tener que adquirir conocimiento para desarrollar más habilidades, pero quizás no en la formación de siempre, sino en otras alternativas de formación no tan convencional como una licenciatura en Derecho o en Economía. Claro, totalmente. Por ejemplo, personas que nosotros conocemos que han hecho cambios en el mundo actualmente y que no han terminado la universidad. Tenemos, por ejemplo, el caso de Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Y que conste que no es una apología a la no formación o no adquisición de conocimiento, porque probablemente esos individuos, vale, no han hecho una formación reglada, pero seguro que han investigado, han puesto en práctica, han adquirido un montón de conocimiento alternativo. Yo a veces tengo la sensación de que aprendí más sobre economía, por ejemplo, trabajando en el banco haciendo análisis de riesgo, aprendí más sobre marketing estudiando algunos de los máster que ambos hemos cursado de marketing digital, de trafficker, de media buyer, que en la formación reglada universitaria. En la formación reglada universitaria seguíamos estudiando lo básico de toda la vida de marketing, por ejemplo, Porter, lo convencional, pero que cuando un emprendedor tiene que poner en marcha en su proyecto, quizás ese conocimiento convencional va a utilizar un 2 o un 3%. El conocimiento más avanzado o aplicado que puedes adquirir en otros tipos de formaciones o incluso de lecturas te puede dar en muchas de las situaciones más resultados. Y repito, no es una apología de la no adquisición de conocimiento, sino que creo que lo importante es no repetir esa adquisición de conocimiento, porque es lo que todo el mundo da por sentado, de que tienes que tener una licenciatura sí o sí, y cuestionarte otras vías que no tienen por qué ser la licenciatura universitaria, sino que a lo mejor puede ser un grado o puede ser un máster o puede ser otro tipo de formación alternativa que te lleve al punto que tú quieres. No estudiar por estudiar en una edad en la que a lo mejor ni siquiera sabes qué es lo que quieres hacer con tu vida. Totalmente. Pues muy bien. Ahora, siguiente mito. Tener un sueldo fijo es seguridad. ¿Cierto o falso? A mí es algo que me ha llamado siempre la atención, porque el tener un sueldo fijo en un trabajo por cuenta ajena, das por sentado que va a ser seguro cuando realmente no depende de ti.
porque va a depender de que la otra persona te mantenga o no en el puesto. Pero sin embargo, cuando tú lo que tienes es un negocio propio, yo sí encuentro que vas a tener un flujo de ingresos fijo, porque depende de tus manitas y de tu cabeza. Ahí no existe ningún jefe que te pueda despedir, ni ningún jefe que cambie de prioridades y de repente decida cerrar su empresa, dedicarse a recorrer el planeta y despedir a sus trabajadores, porque el CEO que crea algo tiene que tener la libertad para cambiar de opinión y a lo mejor no seguir con su proyecto o despedir a determinadas personas. Con lo que un trabajo por cuenta ajena siempre te pone en manos de lo que otro decida mantener, modificar o que permanezcas en él, ¿no? Y sin embargo, un trabajo por cuenta propia sí que es más seguro porque depende de ti, depende de tu cabecita y de tus manos. Y sin embargo, estamos viviendo una etapa en la que mucho incluso de nuestro entorno decide no el trabajo por cuenta ajena convencional, sino el cerrar negocios propios para opositar y empezar a trabajar para la administración pública. Aquí en España, de hecho, se está dando la circunstancia de que es la primera vez que los trabajadores dependientes de la administración pública superan a los trabajadores de autónomos y pequeñas empresas, porque están ya en un 60%. Entonces, muchas personas es como si estuvieran asimilando que lo que les da más calidad de vida, trabajan menos y cobran más, es trabajando por cuenta ajena, pero para el papá Estado, ¿no? Es una mentalidad que está arraigando e incluso algunas de las personas se dedican 2 o 3 años de su vida a no vivir, a poner su vida en pausa, solo y exclusivamente preparándose en unas oposiciones. Para mí eso es poner el dinero en el centro, porque eso es pensar que el único motivo por el que trabajas es para conseguir esos papelitos de colores que te van a dar a final de mes para comprar el supermercado, pagar tu hipoteca, etc. Y realmente el trabajo puede ser algo más que papelitos de colores. Porque cuando tú alineas aquello que te apasiona hacer con algo que la sociedad necesita y que a ti se te deben hacer y si no se te da muy bien aprendes cómo hacerlo, tú realmente, vale, estás ganando papelitos de colores, pero estás haciendo algo que te apasiona. ¿En qué cabeza cabe que las 8 o 6 horas al día en las que estás trabajando estés haciendo algo que no te gusta y poniendo tu vida en pausa? Es como decir, es que yo ya sé que de los 100, 90, 80 años que voy a vivir, 20 o 30 van a ser para estar medio muerto, zombificado, haciendo algo que no me gusta, pero es que tengo la mala costumbre de comer 3 veces al día. Y es como si el cerebro no fuera capaz de asimilar de que sí, puedes ganar papelitos de colores, pero hacer algo que te apasiona. Y también el mito contrario, no todo el mundo tiene que ser emprendedor, sino que lo importante es que escojamos trabajo por cuenta ajena, trabajo por cuenta propia o montar un negocio alineado con aquello que nos apasiona hacer y que esté vinculado con nuestros talentos. Si bien es cierto que la libertad más real siempre va a ser más fácil de alcanzar en un negocio propio. Tanto el trabajo por cuenta ajena como el trabajo por cuenta propia, al depender mucho de tu intercambio tiempo-hora, es más difícil alcanzar la libertad con ellos. Cuando realmente alcanzas la libertad es cuando creas un negocio que en la medida de lo posible se vaya convirtiendo en una organización exponencial que no dependa de tu presencia física para generar fuentes de ingresos. Pero no creo que la única opción de vida sea, para ser feliz, tener un trabajo por cuenta ajena, porque eso te va a dar seguridad, aunque esté aceptando en ese contrato que 6 horas al día, durante 5 días a la semana, tú no vas a vivir y vas a entregar tu existencia a hacer algo que no te apasiona. Es como que se han creído que este juego que es la vida tenía que ser en precario. No puedes aspirar al todo. Tiene que ser o esto o esto. El vida abundante y hacer lo que te apasiona, esa conexión con la I en muchos cerebros parece que no casa. Claro. Y aparte que también el sueldo fijo a lo mejor te da una cierta sensación de seguridad, pero el emprender te da libertad, pero también
conlleva una responsabilidad. Entonces esa responsabilidad puede dar mucho miedo a las personas. Y realmente el empresario o emprendedor, lo lógico es que tenga asignado también un sueldo fijo. Claro. Porque es muy importante que el emprendedor o el empresario tenga separado su negocio de sus cuentas personales y él se asignará un salario fijo. Un salario fijo que va a depender de él como jefe, que va a depender de su capacidad que tenga con sus manos y su cabeza de crear algo que aporte, que solucione un problema real, frecuente y suficientemente importante como para que paguen por él en la sociedad. Entonces, sí que el emprendedor o el empresario también tiene que tener un sueldo fijo, solo que es él el que se lo marca y depende más de él. Fuertes temas estamos tocando, ¿eh? Vamos ahora con el siguiente. Ahora, siguiente tema. Todo el mundo tiene que comprarse un coche y una casa con sus primeros ingresos, ¿cierto o falso? Eso en mi generación era el no negociable. Era, tú te vas a casar a partir de determinada edad, tienes estos estudios que te van a permitir tener un mejor trabajo, con los primeros ingresos que tienes te compras el coche, porque te va a dar libertad para poderte ir a trabajar, etc. Y nada más que tengas una estabilidad de unos años, ya ahí te hipotecas hasta las cejas a 35 años vista para comprarte la casa. Hoy en día la juventud tiene otro inconveniente, que es la escasez de la opción de vivienda y el alto precio aquí en España de la vivienda. Pero como es una programación tan fuerte, lo que te encuentras es, por ejemplo, personas que tengan un salario medio o alto, cuando empiezan a buscar vivienda, a pesar de que esa vivienda en algunas ciudades como Barcelona o Sevilla esté con unos precios de un apartamento en las afueras de Barcelona de 400.000 euros o en Sevilla de 250.000 o 300.000 euros, asumir que adquirir esa hipoteca es la única opción posible. A partir de ahí, en el momento que se hipotecan a 35 años con una cuota de hipoteca de 1.000 euros de hipoteca o de 850 euros de hipoteca. ¿Qué va a implicar eso? Sí o sí, cada mes tienen que ingresar esa cantidad de dinero, porque si no, le quitan la casa. Eso conlleva que ya no van a poder permitirse dejar el trabajo si no les gusta, ya no pueden permitirse hacer pruebas de saber si otra cosa puede funcionar o no. Con lo que esa decisión son las principales cadenas que atan a sus manos para que se hagan dependientes de un territorio y de un trabajo. Para mí sí es importante la adquisición de viviendas porque dentro de las inversiones creo que la inversión en bienes muebles todavía sigue siendo interesante, pero aparte, para mí como el hogar es muy importante, yo desde una edad temprana ya tuve mi primera vivienda en propiedad. Sí. Pero hay una diferencia muy considerable. Si tú tus primeros ingresos los destinas a, por ejemplo, generar un negocio que te genere plusvalía o que te genere ingresos, y con ese dinero compras la casa, tú con un excedente de dinero estarás adquiriendo algo que te apetece o en el que quieres invertir. Claro, porque volvemos a lo mismo. El negocio te da la capacidad de generar más dinero al principio y después te das las libertades que quieras. Como le he escuchado varias veces a Sergio Fernández, primero el flujo y luego el lujo, ¿no? Primero generas el flujo de ingresos y después adquieres esa propiedad. Si lo haces a la inversa, que tú aún no tienes un flujo de ingresos que sea un excedente y te compras la casa, tú ya no vas a poder invertir en conseguir flujos de ingreso pasivos u otras fuentes de ingresos. Por eso lo lógico sería, primero, consigo los flujos de ingresos pasivos, bien sea con negocios, con inversiones, con adquisición de viviendas, pero no para vivir tú, sino para alquilar y que te dejen un rendimiento, teniendo en cuenta la inversión en bienes inmuebles, que no todos los inmuebles sirven. Tú con ese flujo sí te podrías comprar una casa. Si desde el principio te hipotecas a adquirir la vivienda ideal, lo que va a producir es que no te quede un suficiente margen de dinero para tu coleccionar flujos de ingresos pasivos y vas a ser esclavo durante más tiempo. Claro. Entras en la rueda de la rata y ya de ahí no hay quien te saque. Sí, Sí. sí. Y Rubén,
sabes que estabas pensando que muchos de estos mitos son justo los temas que tratamos en nuestra newsletter. Si eres de los que quiere salir de este sistema pensando de forma distinta, en nuestra newsletter recibes 3 emails semanales. El lunes, la grabación de los vídeos de YouTube aportándote herramientas. Los miércoles, una reflexión sobre el libro y un libro importante de los que me estés leyendo esa semana. Y los viernes, una reflexión semanal sobre algo importante que haya que pensar. Así que si quieres ser parte de esta comunidad y quieres recibir este contenido, en la descripción y en el primer comentario te dejamos el enlace para que puedas empezar a recibir este contenido a través de email. Muy bien, ahora, siguiente punto. ¿Te parece bien si continuamos, Sí, verdad? sí. Vale, entonces vamos a por ello. El ahorro es la clave del éxito financiero, ¿cierto o falso? Realmente, para conseguir éxito financiero, tú primero tienes que aprender a generar líneas de ingreso. Esa es la base. Hay personas que no saben generar líneas de ingreso, que todavía están en el nivel dependientes, que necesitan a alguien que les dé esos flujos de ingresos. El primer paso, por tanto, es desarrollar pensamiento divergente que hablábamos al principio, desarrollar habilidades que a ti te permitan generar flujos de ingresos. Uno que será el flujo principal y poco a poco ir coleccionando esos flujos de ingresos pasivos que vayan incrementando tu entrada de dinero. Vale, eso sería el primer paso que te acerca a esa riqueza. Pero, ¿de qué te sirve generar flujos de ingresos si después todo lo que ingresas se te escurre entre los dedos? Ahí es donde entraría en valor el ahorro. Lo primero sería generar los ingresos, después qué parte de esos ingresos es la que conserva al ahorro, para tener un colchón de seguridad que te permita tener libertad de hacer pruebas, y después parte de ese ahorro será el que destine a inversión para hacer crecer el dinero. Cuando tú has tenido ya la capacidad de ahorrar, ya no tienes deuda, has tenido capacidad para generar un excedente de ahorro, tú ese ahorro, una vez cubierto tu colchón de seguridad, cuando lo destinas a inversiones, tú lo que vas consiguiendo es poner el dinero a trabajar para ti. Cuando tú solo trabajas para conseguir dinero, el dinero está en el centro. Cuando tú el excedente de tu flujo de ingresos lo destinas a inversiones y pones el dinero a trabajar para ti, ya el dinero no está en el centro. El dinero es una herramienta que te permite a ti realizar otras cosas. ¿Es posible realizar inversiones sin tener ahorro? No, porque claro, si tú no tienes un ahorro mínimo, ¿cómo vas a destinar un porcentaje de tu dinero a realizar inversiones que lo más probable es que al principio cometas algunos errores y pierdas parte de dinero? Entonces, por eso el proceso lógico es: aprendemos a generar líneas de ingresos, se conoce bien cómo estructura tu patrón de gastos para limpiar, eliminar esos huecos por el que se te está escurriendo el dinero entre las manos por patrones que tú tengas, programaciones, etcétera. Sí. Adquieres el hábito de generar ahorro, al principio para generar un colchón de seguridad y después con el excedente para ir invirtiendo y poner el dinero a trabajar para ti. Y después vendría el siguiente escalón de riqueza consciente. Entonces, básicamente, el ahorro sí sería una clave para generar esa libertad financiera, pero no es la única clave. No, y sobre todo, si es un ahorro que dejas estancado, ahí ya no solo no es una clave, sino es que es la antítesis de la clave. Porque claro, si solamente ahorras, pero tú no tienes en cuenta ni los impuestos ni la inflación, ese dinero estancado, de aquí a 10 años, con la inflación galopante que tenemos, va a servir para nada. O si tú, por ejemplo, has ahorrado en un plan de pensiones y cuando te jubiles vas a tener que tributar al 45% de tu patrimonio, no te ha servido de nada tener ahorro. Con lo que es tener ahorro, pero de forma consciente de utilizarlo para invertirlo inteligentemente, conociendo ese funcionamiento de la inflación y de la parte impositiva. Claro, y sin pasarnos a los extremos, ¿verdad? Porque yo conozco a personas que, por ejemplo, facturan un montón al mes, son las personas que sí saben cómo generar los ingresos, pero que se gasten miles y miles de euros cada mes. O, por ejemplo, el caso de las personas que
tienen ingresos, a lo mejor no tan altos, pero sí saben cómo ahorrarlo, invertirlo, pero se pasan al extremo de solamente ahorrar, invertir, ahorrar, invertir. Claro, los dos extremos de patrón son muy negativos. Tanto el ahorrador compulsivo y que está todo el tiempo persiguiendo el dinero y se olvida de vivir, como la persona que cree que la naturaleza proveerá y no guarda nada de ahorro. No, lo ideal no es estar ni en un extremo ni en otro, como siempre, no es rajas ni tamas, es sattva, no es blanco o negro, es la escala de grises, y porque en ese punto medio es donde estaría la virtud, ¿no? Si realmente eres un gastador compulsivo, probablemente si ganas 1.000, gastas 1.000, si ganas 2.000, acabas entrando en lujos o ocurren desastres y se te acaba yendo el dinero. Y eso de nuevo es el dinero en el centro. Pero si te acabas convirtiendo en un ahorrador compulsivo que lo único que quiere es más papelitos de colores, ahí el dinero también está en el centro. La clave siempre es el autoconocimiento, saber la realidad que queremos crear, conocer en profundidad cuánto necesitamos tener para alcanzar esa realidad, porque no es lo mismo que nosotros queramos tener una escuela online de gestión y estrategia empresarial que queramos tener también un centro de investigación sobre neuroeconomía o sobre comportamiento del consumidor o un parque tecnológico de desarrollo de empresas o un laboratorio de experimentación de creación de proyectos empresariales. Si nosotros queremos tener ese parque tecnológico físico, la cantidad que vamos a necesitar facturar con Creven es más alta que si solamente queremos una escuela online de gestión empresarial. Lo importante no es que sea la empresa la que te lleve a facturar 1 millón o 10 millones, sino que tú tengas claro cuál es el ideal de vida que yo quiero, cuánto necesito para alcanzar ese ideal y, por tanto, cuánto voy a necesitar facturar, cuánto voy a necesitar ahorrar y cuánto voy a necesitar invertir. Por eso es muy útil cuando planificamos, quiero llegar a la jubilación o a X edad con 1 millón de euros o con 2 millones de euros que me garantizarían mi nivel de vida. Y en base a eso planifica cuánta cantidad de dinero vas a tener que estar invirtiendo con 20 años, que el interés compuesto haga su función y eso te permita llegar a una edad con una cantidad determinada de dinero. Y por eso es más interesante cuando esa planificación se hace desde edades tempranas que cuando lo empiezas a pensar cuando ya tienes 50 años y el margen que tienes de maniobra es más reducido. Pero siempre tiene que ser el proceso de el ahorro sí, pero un ahorro que yo haya decidido con el para qué. Si yo no tengo claro el para qué, será el dinero el que me controle. Cuando yo tengo claro el para qué, soy yo el que estoy utilizando al dinero como una herramienta. Muy bien. Vamos con el siguiente engaño. ¿El sistema fiscal es justo, cierto o falso? Yo no creo que sea justo en este momento actual. En este momento actual estamos viviendo una época en la que es ya evidente y manifiesto en España unas cotas de corrupción política que claman lo amoral totalmente, de malversación de fondos, mordidas, y todo eso te hace reflexionar. Ese nivel de vida de determinados políticos se está financiando con los impuestos de todos los ciudadanos. Todos tenemos integrados de que colaborar con nuestros impuestos para sanidad, seguridad social, apoyo a las clases más desfavorecidas es necesario, es lógico y es lo que cada uno y lo que yo creo que la mayoría de las personas quieren y desean. Lo que empiezas a cuestionarte en nivel impositivo es cuando lo que ves lo que hacen con tu dinero. Quizás lo han hecho siempre y ahora es más evidente a través de los medios de comunicación o de que hay más gente despierta y cuestionándose cosas, pero no existe una relación entre la cantidad que está pagando el ciudadano medio y la compensación en servicios públicos. Entonces te cuestiona, ¿de verdad tengo que pagar toda esa cantidad de impuestos? Actualmente en España prácticamente los 6, casi 7 primeros meses de cualquier trabajador se destinarían para pagar impuestos, teniendo en cuenta como impuestos la parte que se va a pagar de IRPF, de seguridad social
y de impuestos indirectos. Y después las tasas urbanas de IVA y contribución, impuestos de circulación. Prácticamente 6 meses de un salario o 7, dependiendo del salario que se tenga, es para pagar impuestos. ¿De verdad es justo que un individuo entregue medio año de su vida para pagar impuestos? No es muy justo. Y lo que me hace pensar que el sistema impositivo no es justo es también evaluar la diferencia entre lo que paga un autónomo o una pequeña empresa y lo que pagan las grandes empresas. Un autónomo puede llegar a tributar en renta hasta el 47% de sus ingresos. Y sin embargo, hay empresas que a lo mejor están ubicadas en zonas especiales como la zona especial canaria o tienen determinados beneficios fiscales y están tributando al 0, al 4, o una empresa como Google, que la media de tributación es del 13%, ¿no?, a nivel internacional. Entonces no existe un equilibrio entre lo que está pagando el pequeño y lo que paga el grande. Las empresas grandes tienen mejores mecanismos para hacer optimización fiscal. Cuando tienen ese conocimiento saben a partir de qué momento pivotar de ser autónomo a crear una SL, cuándo crear sociedades patrimoniales, cuándo crear holding de empresas o incluso estructuras de deslocalizar o crear LLC en Estados Unidos y otras empresas en Estonia, en Portugal, etcétera. Y a eso no está accediendo el pequeño. Yo personalmente no creo que haya que hacer nada por dinero, pero también no dejar de hacer nada porque no tenga dinero. Nunca me iría a Andorra para pagar menos impuestos, porque entonces el dinero sería el que estaría mandándome. Yo vivo donde quiero y ya me encargaré de generar el suficiente flujo de ingresos para que sea equilibrado. Que lo esté pagando no quiere decir que en este momento actual piense que la cantidad que estamos pagando a las pequeñas empresas sea algo justo. Sobre todo porque no veo esa retribución a nivel de acciones sociales. ¿Deberíamos entonces irnos al lado extremo contra el sistema fiscal? Yo creo que las guerras se ganan desde dentro. Es muy complicado, salvo que te vayas a vivir a una cueva, el hecho de poder vivir al margen total del sistema. Y hay empresarios que el hecho de estar continuamente trabajando en B, haciendo triquiñuelas para no pagar impuestos, les hace que tampoco puedan vivir tranquilos, porque están pensando más tiempo, me van a pillar, que realmente dedicándose a su empresa. Por eso creo que las guerras se ganan desde dentro. Yo sí creo que hay que seguir presionando a través de las asociaciones de empresarios, de las federaciones, en un sistema impositivo que sea más justo y más equitativo, sí, a través de los organismos procedentes, pero tampoco creo que haya que gastar mucha energía en intentar vivir al margen del sistema. Si tú puedes vivir al margen del sistema en una cueva, bien, pero en el momento que tú haces cualquier pequeña manifestación de riqueza, la compra de un tomate, el vivir en un hogar, el encender una luz, son manifestaciones de riqueza porque estás haciendo un consumo de algo que tiene un valor. Tú estás jugando con el sistema y creo que si intentas burlarle al sistema o robarle al sistema, vas a perder un montón de energía. Yo creo más en algo que le he escuchado varias veces a Luisa Ochoa, que es lo ideal es no pagar ni un euro de más ni un euro de menos. Conocer el sistema, tener ese conocimiento sobre fiscalidad con los asesores que tengas, que te hagan no pagar ni un euro de más ni un euro de menos, pero que tu energía esté puesta en tu vida, en tu negocio, en tu trabajo, en tu familia, y no en engañar o robar al sistema porque el sistema sea injusto. Porque si en lo que caes en robar al sistema, acabas siendo igual de ladrón que esos que te están robando. Claro. Entonces, no repetir la pauta, sino con una pauta de coherencia, trabajar para crear un sistema más equitativo. Muy bien. Vale, entonces vamos a pasar con el siguiente engaño. Si no puedes con todo, es que no te estás esforzando lo suficiente. ¿Cierto o falso? En el libro de la Sociedad del Cansancio, yo recuerdo que fue mi hermano Fran el que me lo recomendó hace ya muchos años,
En aquel entonces su productor audiovisual, de hecho, era una obra de teatro basada en esta sociedad del cansancio. Pues bien, cuando yo lo leí, yo me echaba las manos a la cabeza porque decía, es que es tal cual. Es que estamos entrando en un momento en la sociedad en la que tú te encuentras con la gente por la calle, ¿qué? ¿Cómo estás? Uf, muy cansada, pero bien. Uy, ¿qué tal? Trabajando más horas, a ver ahora cómo me las apaño con los niños que ya no tienen colegio y tengo que seguir trabajando. ¿Y a dónde vas a esta hora? Que se me ha acumulado el trabajo en la oficina y he tenido que quedarme un poco más. Es una sociedad en la que parece que estar cansado es lo único posible y si no estás cansado como que te tienes que justificar. Porque, ¿qué estará haciendo de malo esta persona o qué vago es o qué poco sirve? Porque no está cansado. Es una incongruencia. Porque podríamos conseguir una eficacia y una eficiencia sin tener que hacer más. De hecho, hacer más no significa a veces conseguir mejores resultados. Yo me acuerdo cuando yo empecé trabajando en el Banco Exterior de España. El Banco Exterior de España sufrió absorciones y finalmente pasó a manos del BBVA. En aquel entonces la política territorial del BBVA nos hacía de que era importante que nos quedáramos por la tarde a trabajar en la oficina a puertas cerradas. Era un no negociable, daba igual cuánta cantidad de trabajo tú tuvieras, como que tu territorial veía mal que no estuvieras trabajando por las tardes. Cuando la oficina se cerraba a las 3 y se cerraba, acababa ahí tu jornada laboral. Aquellos compañeros que a lo mejor no se quedaban por las tardes ya sabían que tenían menos probabilidades de ascenso. ¿Miraban los que conseguían mejores resultados? También, pero no era un factor decisivo. Era como que estar allí por las tardes implicaba más. Y a mí me sorprendía porque veía compañeros que lo que estaban era mareando la perdiz, ni estaban trabajando ni nada, pero estaban allí por aparentar porque era lo que el banco les pedía, ¿no? Sí. En ese hábito hay un montón de gente. Te ves que van al trabajo y lo que buscan es cómo escaquearse sin que se note mucho, trabajando menos cantidad de horas. Cómo ocultarse del trabajo para que parezca que están haciendo y realmente no están haciendo. Autónomos que cuando no tienen algo que hacer se lo inventan porque es como que si no es tan productivo algo está mal, pensando que solo haciendo vamos avanzando. Y los verdaderos cambios primero se tienen que producir en lo intangible, en la parte de pensamiento, y después trasladarlo a la acción. Pero si solamente hacemos y no dejamos tiempo para optimizar, para pensar, no seremos eficientes. Nos agotaremos, correremos mucho, perderemos el sentido y la conexión con el para qué, pero realmente nuestra vida no mejorará. Seremos esa mano de obra barata del sistema. Claro. Muy bien. Ahora vamos a pasar con el siguiente. ¿El dinero es escaso y hay que pelear por él? Yo hay algo que repito mucho y es que creo que la mayor parte de los territorios no es que tengan escasez de recursos, tienen escasez de mentalidad. Yo, al haber trabajado en diferentes países, me he encontrado con territorios que eran muy ricos en materias primas, en piedras preciosas, en petróleo, y que veías una población con mucha pobreza, un PIB muy bajo. No había una correlación entre recursos que tuviera el territorio y abundancia en sus ciudadanos, y territorios que prácticamente no tienen ningún tipo de recursos y sin embargo personas que viven allí son muy abundantes. Es muy importante que integremos que hay personas que pueden tener en su cuenta 1 millón de euros ahí muertos de risa y no se sienten abundantes, y personas que ganan una cantidad mínima y se sienten abundantes. No hay una correlación directa entre la sensación de abundancia y la cantidad de ceros que tenga tu cuenta corriente. Yo sí creo que pueden existir personas abundantes que tengan claro cuánta cantidad necesitan de dinero como herramienta para llevar a cabo una vida plena, que esa cantidad esté en 50.000 euros anuales, la alcancen y vivan en abundancia. Y otras personas que no saben cuánto necesitan para tener una vida plena, se pasen la vida corriendo detrás del dinero y no importe que ganen 50.000, 100.000 o 200.000,
viven en la mentalidad de escasez. Y por regla general, esa mentalidad de escasez no solo tiñe a lo relacionado con el dinero, sino que acaba tiñendo también a las relaciones amorosas y a la salud. Porque al final el dinero no es solo lo que es en su plano físico, en los billetes, sino que el dinero tiene mucho que ver con las emociones, porque realmente lo que compramos en muchos casos no es esta pulsera, es la emoción que esta pulsera o las sensaciones que esta pulsera va a generar en nosotros, los pensamientos y también la energía vital vinculada al dinero, porque intercambiamos nuestras horas de vida para conseguir esos papelitos de colores y gastamos horas de vida en comprarnos cosas con esos papelitos de colores. Así que la escasez no solo es una relación directa con los papelitos de colores, sino que tiene realmente la escasez abarca más planos y uno de ellos es la limitación en papelitos de colores, en billetes. Y sí que creo que no hemos venido aquí para conformarnos con tener una vida escasa. Yo creo que creamos realidad. Lo que ocurre es que aunque ese concepto lo tengamos a nivel intelectual, muchas veces no somos capaces de procesarlo. Nos apegamos al deseo y entonces no se acaba manifestando. Tampoco creo en que por el mero hecho alguien de repetir soy abundante, soy rico, ya vaya a tener abundancia o riqueza. Igual dentro de unos años te digo, Rubén, estaba equivocada en ese concepto. En mi caso, no creo que solo con verbalizar determinados conceptos tú ya materialices una determinada realidad. Yo creo en el ser, hacer y tener. Una persona que se convierte en algo abundante por vibración acaba trayendo abundancia. Una persona que vibra en escasez acaba trayendo escasez. Y alguien que continuamente está pensando, aquel es rico y yo no, aquel tiene y yo no, esto es una porquería de trabajo, la vibración que emite es de escasez. Y por el efecto del electromagnetismo acaba trayendo hacia sí esa escasez. Y es que además es un mito a nivel práctico, cada vez hay más cantidad de dinero y tú tienes la capacidad de generar cada vez más dinero. Lo que podríamos decir que es más escaso es el tiempo. Eso sí no se puede recuperar y aún así la escasez de tiempo es lo que nos da sentido a nuestra vida. Sí, por eso no tiene ningún sentido perseguir el dinero, correr detrás de él creyendo que vas a alcanzar la libertad económica si no tienes también libertad de tiempo. Cuando tenemos abundancia, lo tenemos en todos los planos, no lo tenemos solo en tener riqueza económica, sino que también tenemos esa libertad de tiempo, de permitirnos vivir en el aquí y en el ahora con la intensidad de que cada segundo cuenta. Cuando vives cada minuto en el aquí y ahora, la escasez de tiempo ya no existe, porque lo único que existe es este tiempo. Cuando vives en relación al pasado o en relación al futuro, de aquello detrás de lo que corres para alcanzarlo, siempre vas a sentir que te va a faltar tiempo. Las personas que continuamente están persiguiendo más cantidad de dinero, una empresa más grande, más cantidad de recursos y se olvidan de vivir el aquí y el ahora, siempre tendrán la conclusión necesitaría 7 vidas para conseguirlo. Cuando vives en el aquí y el ahora, ahí no hay escasez. Es lo que este segundo de mi existencia me da en total plenitud y no existe más, no existe hacia atrás ni hacia adelante, solo existe este momento presente. Y aquí tengo todo lo que necesito tener para sentirme pleno. Pues muy bien, Maribel. Hagamos ahora una recopilación de los mitos. Yo diría, como mitos importantes, el que no compremos la idea de que tenemos que casarnos a una determinada edad, tener hijos a una determinada edad, estudiar a una determinada edad, formación reglada, universitaria con posgrado, sí o sí. No, cada individuo es único, tiene un potencial y un talento que si desarrolla con las habilidades adecuadas puede llevarlo a la vida que sueñe. Así que es muy importante que la formación esté alineada con ese talento y quizás no siempre va a ser formación reglada. Que el trabajo seguro realmente no existe
y además hasta sería muy aburrido que existiera, porque imagínate 40 años de tu vida o 30 años de tu vida haciendo lo mismo sin que te apasione. Lo único que es seguro es que todos vamos a morir, y eso, dependiendo de las creencias que cada uno tenga de reencarnación, de cielo, de Devacán, hasta eso es cuestionable. En esta vida lo único constante es el cambio, por tanto fijo no existe ni un trabajo ni nada en la vida. Después también estuvimos hablando de que es muy importante cuando tienes tus primeros ingresos comprarte el coche, comprarte la casa. Yo creo más en la filosofía de Robert Kiyosaki de que primero compras los activos que te van a generar ingresos para comprarte esos lujos o pasivos que él llama, que serían activos no productivos, y no a la inversa. No te compres la teoría de ser mano de obra barata y empezar a correr en la rueda del hámster, y dando por sentado que la única opción posible es una hipoteca a 35 años. Existen otras alternativas que coleccionar ese flujo de ingresos. Que la única opción de alcanzar la riqueza sea a través del ahorro. Hay veces que el ahorro no es una opción de alcanzar la riqueza. Sí es necesario para alcanzar la riqueza, pero no es la única opción posible. Hoy en día la inflación, los impuestos, los intereses y la intermediación están haciendo mucho daño en alcanzar ese nivel de riqueza, y que realmente si vivo en escasez es la única realidad posible, porque la realidad que cada uno tenemos la creamos de forma consciente nosotros. Y igual que hay personas que si vibran en escasez acaban atrayendo la escasez, si vibran en abundancia atraen la abundancia, y ya sé que eso es muy fácil verbalizarlo, y lo difícil es vibrar en abundancia, pero existen formas. Pues muy bien, Maribel, muchas gracias. Si este vídeo te ha aportado, recuerda darle like, suscribirte para no perderte más de estos contenidos y nos vemos en el próximo vídeo.